La democracia no es una meta que se puede alcanzar para dedicarse después a otros objetivos, sino que es una condición que se puede mantener solo si todos los ciudadanos la defienden. Saludos, distinguidos estudiantes. Qué bueno que nos encontramos en este día. Iniciamos la clase de hoy con mucho entusiasmo. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor Nelson de la Cruz. Sabemos que ya te has ubicado en un lugar estratégico y tienes a la mano tus útiles escolares, cuaderno, lápiz y cuadernillo. Es decir, que estás listo para continuar en nuestra ruta de aprendizaje correspondiente a este encuentro. Durante esta segunda semana seguiremos desarrollando otras actividades que te permitirán analizar informaciones que serán de utilidad para la elaboración del producto final, que será un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. En la clase anterior, avanzamos en el estudio de acontecimientos que sucedieron en la primera década de la dictadura de Trujillo. Saberes que te serán de utilidad para la construcción del proyecto final que estamos trabajando. Ahora recordemos los conocimientos aprendidos en la clase anterior. Diferencias entre casualidad y causalidad. Aprendimos que la dictadura de Trujillo es producto de la causalidad. Para paliar la crisis económica se establecieron medidas como la ley de emergencia, paralización de las obras públicas, reducción de salario y despidos masivos y aumentos de los impuestos. El monopolio estatal era una característica de la economía de la dictadura, ya que controlaba todas las empresas económicas del Estado. Se crea el Partido Dominicano, instrumento esencial para ejercer control en la población. Los llamados 3 golpes: la cédula de identidad, la certificación del servicio obligatorio, la palmita, que era documento necesario para llevar una vida pública sin represión por parte del régimen. La dictadura de Trujillo desde 1930 a 1940. Cuando hablamos de la dictadura de Trujillo, pensamos que el tirano fue presidente del país durante 31 años. Pero en realidad, Trujillo solo fue electo como presidente en los siguientes periodos: 1930 a 1934, 1934 a 1938, 1942 a 1947, 1947 a 1952. Si sumamos con cuidado, podemos darnos cuenta que en realidad Rafael Leónidas Trujillo solo gobernó como presidente constitucional durante 18 años. Entonces, ¿quiénes fueron los presidentes en los otros periodos presidenciales? ¿Por qué Trujillo utilizó otras personas para presidir el país durante estos periodos? ¿Cuáles razones motivaron al dictador a permitir que otras personas ocuparan la presidencia de la República? Los presidentes títeres. Durante toda la dictadura, Trujillo utilizó una serie de personajes cercanos al régimen para ser propuestos como presidentes en momentos cuando el régimen pasaba por momentos difíciles. A estos personajes la historia los conoce como presidentes títeres. Estos presidentes fueron Jacinto Peinado, 1938-1940. Manuel de Jesús Troncoso, 1940-1942.
Héctor Bienvenido Trujillo, 1952-1957. Héctor Bienvenido Trujillo, 1957-1960. Joaquín Balaguer, 1960-1961. Como verán, Trujillo colocó durante la dictadura a 4 personajes cercanos, llamados en la historia presidentes títeres, los cuales gobernaron 13 años, aunque en realidad las decisiones eran tomadas por el mismo dictador. En la clase de hoy analizaremos 2 de estos presidentes que gobernaron dentro de la década de 1930 a 1940. Debido a los problemas internacionales ocurridos en su periodo de gobierno de 1934 a 1938, Trujillo decidió no presentarse a las elecciones y postuló como candidato a la presidencia a Jacinto Peinado. En las elecciones celebradas el 16 de mayo de 1938, Peinado llevó a Manuel de Jesús Troncoso de la Concha como vicepresidente y ganó con la totalidad de los votos emitidos. En las elecciones celebradas el 16 de mayo de 1938, Peinado llevó a Manuel de Jesús Troncoso de la Concha como vicepresidente y ganó con la totalidad de los votos emitidos, convirtiéndose en el primer presidente títere. Jacinto Peinado, antes de ser presidente, se desempeñó como secretario de Interior y Policía y de Guerra. En el gobierno subsiguiente del general Trujillo, se convirtió en secretario de la presidencia en el año 1932 y fue elegido vicepresidente de Trujillo en el año 1934. Peinado fue la mano derecha de Trujillo, elegido candidato en las elecciones celebradas en 1938. Asumió la presidencia el 16 de agosto de 1938, aunque en gran medida Trujillo siguió controlando el país. Peinado se mantuvo en el cargo hasta su muerte en la ciudad de Trujillo. El segundo presidente títere fue Manuel de Jesús Troncoso. Fue un muy buen colaborador de Trujillo y fue rector de la Universidad de Santo Domingo y un gran escritor. Accedió nominalmente a la presidencia en 1940 hasta 1942. Tras la muerte del presidente Jacinto Peinado. Muy bien, queridos alumnos, veamos entonces un gráfico con todos los presidentes dominicanos desde 1930 hasta 1961. 1930-1934, Rafael Leónidas Trujillo. 1934-1938, Rafael Leónidas Trujillo. 1938-1940, Jacinto Peinado. 1940-1942, Manuel de Jesús Troncoso. 1942-1947, Rafael Leónidas Trujillo. 1947-1952, Rafael Leónidas Trujillo. 1952-1957, Héctor Bienvenido Trujillo. 1957-1960, Héctor Bienvenido Trujillo. 1960-1961, Joaquín Balaguer. ¿Cuáles fueron las razones que motivaron la presentación de Jacinto Peinado como presidente títere en 1938? Trujillo siempre mostró preocupación por la inmigración haitiana a la República Dominicana y sobre la base de esto desarrolló una política xenófoba en el país. Dicha política iba dirigida, por supuesto, a los habitantes del país vecino, aunque también afectó a los dominicanos de piel significativamente oscura. En octubre de 1933 viajó a Haití para reunirse con Estenio Vincent, presidente del vecino país en ese entonces. Trujillo le propuso a Vincent revisar el acuerdo anterior de 1929 con relación a los límites de la frontera dominico-haitiana. Vincent aceptó y en marzo de 1936 ambos presidentes firmaron un nuevo acuerdo que estableció nuevos límites en la frontera. Desde el 28 de septiembre al 8 de octubre de 1937, Trujillo decidió el genocidio de miles de haitianos que vivían en la zona de la frontera dominicana con Haití,
en un evento conocido como la Masacre de Perejil, o el Corte, donde tropas de ejército dominicano mataron miles de haitianos. Este hecho intentó ser justificado por el pretexto de eliminar infiltraciones conspirativas y como una represalia contra una idea de que el gobierno haitiano cooperaba con un plan de exiliados dominicanos que buscaban derrocarlo desde la vecina nación. Trujillo impulsó una política de antihaitianismo. A causa de la masacre de 1937, Trujillo tuvo que retirarse del puesto de presidente. Eso no quiere decir que ya no era activo en la política. Al contrario, durante los 31 años, Trujillo gobernó el país o como presidente o en las sombras a través de un gobernante títere. Después del genocidio de haitianos de 1937, Trujillo comenzó a tener problemas internacionales, en especial con los Estados Unidos, a pesar de ser su bastión de anticomunismo en el Caribe. Hamilton Fish, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pidió a su gobierno la ruptura de la relación con la República Dominicana si no se resolvía el conflicto con Haití. El 31 de enero de 1938, Trujillo firmó un acuerdo con el gobierno haitiano mediante el cual se comprometía a una indemnización de $750,000 por la matanza, de los cuales solo pagó $550,000. Durante la Segunda Guerra Mundial, Trujillo se colocó del lado de los aliados y declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón el 11 de diciembre de 1941. Si bien la República Dominicana no tuvo participación militar directa, este hecho determinó que el país se convirtiera en uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas. Trujillo alentó las relaciones diplomáticas y económicas con los Estados Unidos, pero mantuvo relaciones tensas con parte de América Latina, especialmente Costa Rica y Venezuela. Mantuvo relaciones amistosas con Franco en España. ¿Sabes qué es un tratado? Un tratado es un acuerdo entre estados u organizaciones internacionales regido por el derecho internacional, con la finalidad de establecer normas de relación o de resolver problemas concretos. El Tratado Trujillo-Hull fue un acuerdo firmado entre los Estados Unidos y la República Dominicana el 24 de septiembre de 1940. Entre sus representantes, Rafael Leónidas Trujillo de República Dominicana y por los Estados Unidos representado por el secretario de Estado Colter Hull, que consistía en una serie de pasos que permitirían al gobierno dominicano cumplir con las exigencias de pago de su deuda externa contraída con empresas estadounidenses a cambio de que Estados Unidos devolviera el control de las aduanas dominicanas y establecía que a partir de ese momento las aduanas enajenadas desde 1905 como consecuencia de la deuda contraída desde los gobiernos de Ulises Ceró dejaban de estar bajo el manejo directo del gobierno de los Estados Unidos y sus oficinas, dependencias, pasaban a formar parte de la administración pública de la República Dominicana. El histórico Tratado Trujillo-Hull sentó las bases hacia el saneamiento de la deuda externa dominicana. Tras el golpe de Estado que lo aupó al poder en 1930, el dictador Rafael Leónidas Trujillo asumió el gobierno de un país en severa crisis económica, después de la invasión estadounidense de la República Dominicana. La deuda externa ascendía en ese momento a $16 millones y la situación se agravaba, en parte por las obligaciones contraídas por la República Dominicana mediante la nueva Convención Dominico-Americana de 1924, que modificaba ligeramente un convenio anterior, pero mantenía el impedimento para la suscripción de nuevos empréstitos y para el aumento de los aranceles aduaneros sin la aprobación del gobierno estadounidense. En 1938, en la conferencia de Evian, la República Dominicana fue el único país dispuesto a aceptar una cantidad significativa de judíos franceses, con un convenio realizado entre Trujillo y empresarios judíos de la ciudad de Nueva York, donde acordaron el pago alrededor de $1 millón. En 1940, llegaron a República Dominicana 750 judíos mediante un acuerdo firmado por Trujillo, que instituía la donación de 110 kilómetros cuadrados para los refugiados, que luego se asentaron en Sosúa. No obstante las intenciones del régimen dominicano, el número total de refugiados judíos no superó el millar. En 1939, terminada la Guerra Civil Española,
se permitió la entrada al país de los exiliados del bando republicano. Como ya estudiamos en la clase anterior, la llegada de Trujillo al poder fue producto de factores internos y externos. Hemos explicado con claridad los acontecimientos internos que facilitaron su ascenso al poder. Recuerda que algunos de estos factores fueron la imperante corrupción administrativa del gobierno de Horacio Vázquez, que devino en una crisis política, y la Gran Depresión de 1929. También abordamos que la llegada de Trujillo fue producto de la causalidad y que contó con el apoyo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos de Norteamérica estableció en 1823 la doctrina Monroe. Pero para principios del siglo XIX, la política estadounidense tenía otros objetivos. ¿Sabes cómo se llamaba la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina en la década de 1930? Si lo sabes, es genial. Pero si no lo sabes, te diré que dicha política se llamaba The Big Stick. Observa esta imagen por unos segundos. Presta atención a los detalles y piensa qué te llega a la mente. En la imagen se observa un personaje con características anglosajonas, vestido con ropa de un policía norteamericano, con sus pies sobre los Estados Unidos, y a su alrededor se observan distintos pueblos americanos, cuyas figuras tienen un tamaño muy inferior. Este policía que observamos lleva consigo un garrote de proporciones exageradas, con una inscripción que dice "La Nueva Diplomacia", y en su brazo derecho un documento que expresa un objetivo de mediador, ya que se encuentra entre distintos pueblos en guerra y que traen a la gran policía propuesta de solución. Ahora quiero que escribas en tu cuaderno sobre lo que te llega a la mente mientras la ves y me escuchas. Escribe los detalles que llamaron tu atención. The Big Stick o el Gran Garrote. El Gran Garrote, así se conoce a la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Tiene sus orígenes en la primera década del siglo XX. Se originó con el presidente Theodore Roosevelt y su principal objetivo era sostener la participación de Estados Unidos como un mediador entre los países del norte y los países del sur. Esta política tenía la intención de poder intervenir en todo el cono sur con el único fin de que Estados Unidos se convirtiera en una potencia hegemónica, mientras que América Latina se convertiría en su patio trasero. Ahora hagamos una actividad que te ayudará a entender la política del Gran Garrote y su importancia en relación con la dictadura de Trujillo. Antes de finalizar, investiga cómo influyó la política del Gran Garrote en Latinoamérica, en el Caribe y en especial en la República Dominicana. Explica qué significa la frase "habla suavemente y lleva un garrote, así llegarás lejos". Escribe tu opinión sobre cómo esta política se evidenció en el manejo que dio Estados Unidos a los hechos que ocurrieron en la primera década de la dictadura de Trujillo, en especial la matanza de 1937. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra clase en el día de hoy. En el recorrido de hoy hemos visto sobre los presidentes títeres durante la dictadura de Trujillo, la matanza de 1937, la firma del Tratado Trujillo-Hull y la injerencia de Estados Unidos en la República Dominicana. Estoy seguro que realizarás un excelente trabajo. Puedes socializar con tus compañeros cuáles fueron los resultados de tu investigación. Recuerda entregar a tu maestro tutor los resultados de la investigación. En nuestra próxima clase hablaremos sobre la segunda década de Trujillo, desde 1940 a 1950. Y allí continuaremos hablando sobre los demás presidentes títeres del régimen de Trujillo. Nos veremos en la próxima entrega. Hasta la próxima.